Si su información nos ayuda a atrapar a Buffalo Bill, a tiempo de salvar a Catherine Martin, la senadora promete trasladarle al Hospital de Veteranos de Oneida Park, Nueva York, con vistas a un bosque cercano, continuando con la máxima seguridad, por supuesto. Tendría usted acceso a los libros. Y lo mejor de todo, una semana al año podría abandonar el hospital y trasladarse aquí. Esta es la isla de Plum. Cada día de esa semana podría pasear por la playa y bañarse en el océano durante 1 hora, aunque bajo la vigilancia de una patrulla especial. Aquí está todo. Una copia del expediente de Buffalo Bill. Y la oferta de la senadora. Esta oferta es innegociable y definitiva. Si Catherine Martin muere, no hay oferta. Centro Veterinario de Investigación de la isla de Plum. Suena encantador. Eso solo es parte de la isla. Hay una playa preciosa. Allí anidan los charranes ¿Los y la charranes? vegetación. Si la ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo. Yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro. Cosas sobre usted. Quid pro quo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Clarice? La pobrecilla Catherine espera. Adelante. ¿Cuál es el peor recuerdo de su infancia? La muerte de mi padre. Hábleme de ello y no me mienta, o lo sabré. Era policía de un pueblo y una noche sorprendió a 2 ladrones robando en una tienda. Lo mataron. ¿Murió inmediatamente? No, mi padre era un hombre muy fuerte. Duró más de 1 mes. Mi madre murió siendo yo muy pequeña. Así que mi padre se había convertido en todo mi mundo y cuando me dejó me quedé sola. Tenía 10 años. Ha sido muy sincera, Clarice. Seguro que hubiera sido fantástico poder conocerla en la vida privada. Quid pro quo, doctor. Hábleme de la chica de Virginia Occidental. ¿Era una chica corpulenta? Sí. ¿Ancha de caderas? ¿Robusta? Todas lo eran. ¿Y qué más? Tenía un objeto introducido deliberadamente en la garganta. Eso todavía no se ha divulgado. No sabemos qué significa. ¿Era una mariposa? Sí, una polilla. Como la que acabamos de encontrar hace 1 hora en la cabeza de Benjamin Raspal. ¿Por qué les pone eso ahí, doctor? La polilla significa la transformación. De oruga a crisálida o pupa. Y de ahí a la belleza. Nuestro Billy también quiere cambiar. Ningún tratado relaciona la transexualidad con la violencia. Los transexuales son seres muy pasivos. Una chica lista. Ya está muy cerca del modo de atraparle, ¿se da usted cuenta? No, dígame por qué. Tras la muerte de su padre quedó usted huérfana. ¿Qué pasó después? No imagino la respuesta viendo esos zapatos tan baratos, Clarice. Fui a Montana a vivir con una prima de mi madre y su marido, que tenían un rancho allí. ¿Era un rancho con ganado? Ovejas y caballos. ¿Cuánto tiempo vivió allí? 2 meses. ¿Por qué tan poco tiempo? Me escapé. ¿Por qué, Clarice? ¿Es que el ranchero la obligó a hacerle una felación? Quizá la sodomizó. No. Era un hombre muy bueno. Quid pro quo, doctor. Billy no es un verdadero transexual, pero él cree que sí, él intenta serlo. Ha intentado ser un montón de cosas, supongo. ¿Por qué ha dicho que ya me estaba acercando al modo de atraparle, doctor? Hay 3 grandes centros de cirugía transexual, el Johns Hopkins, la Universidad de Minnesota y el Centro Médico Columbus. No me sorprendería que Billy hubiera solicitado el cambio de sexo en uno de ellos o en todos y hubiera sido rechazado. ¿Por qué razón iban a rechazarle? Busque graves traumas infantiles.
asociados con la violencia. Nuestro Billy no es un criminal de nacimiento, Clarice. Se convirtió en ello tras años de abuso constante. Billy odia su propia identidad, ¿comprende? Y cree que por eso es transexual. Pero su patología es 1000 veces más salvaje y más terrorífica.